La ley, el Código Procesal Penal, que está vigente en este punto en todo el país, establece un presupuesto fundamental e impone dos requisitos esenciales que justifican constitucionalmente la medida de prisión preventiva. El presupuesto o condición sine qua non para, en principio, poder limitar la libertad de una persona es que exista sospecha grave o vehemente de que se ha cometido un delito con todas sus características y que el imputado está vinculado dolosa o culposamente a ese delito como autor o como partícipe. O sea, el concepto de sospecha grave o vehemente es absolutamente fundamental como una base. Esa es la base. Pero eso es un dato que resulta necesario, pero no es suficiente. La legitimidad constitucional de una medida de privación de libertad, de prisión preventiva, que es la más grave del sistema, requiere de la presencia de dos requisitos. Primero, que desde el punto de vista de la estricta proporcionalidad, se trate de un delito grave que en el caso concreto puede merecer más allá de 4 años de pena privativa de libertad. Y en segundo lugar, lo que es sumamente importante y que delimita la legitimidad de la medida es que se presente algún riesgo que pueda vulnerar el proceso. Y son dos los riesgos que el Código nuestro ha incorporado: el peligro de fuga o el peligro de obstaculización o de entorpecimiento de la actividad investigativa o probatoria. Muy bien. La ley lo que hace es establecer algunas condiciones constitutivas del riesgo. O sea, te va a decir, impone algunos datos, algunos hechos que van a permitir una inferencia de que en efecto el proceso puede ponerse en riesgo, ya sea por fuga o por entorpecimiento. La ley fija los criterios. Lo que se ha hecho en la Corte Suprema a través de este acuerdo plenario número 1 es sencillamente hacer una interpretación sistemática y asumir los criterios que sobre el particular existe en la jurisprudencia tanto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuanto del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de nuestro Tribunal Constitucional y de la propia Corte Suprema de Justicia, así como jurisprudencia de otros tribunales supremos en el mundo. Y, desde luego, la doctrina que ha surgido alrededor de esta institución tan compleja. En consecuencia, lo único que se ha hecho es actualizar, modernizar, hacer un entendimiento sistemático en clave constitucional y además fijar, en la medida de lo posible, algunas reglas o algunas pautas, algunos datos que van a ayudar al juez a concretar si, en lo más fundamental, si en efecto hay un riesgo concreto, no abstracto, concreto, desde los hechos de la causa, los datos del expediente, la naturaleza del delito, la estructura y el comportamiento del imputado que puedan generar riesgos concretos al proceso. A ver, le explico. Eso no es nada nuevo. Casualmente hay un precepto en el Código Procesal que establece que cuando se trata de aspirantes a colaborador, colaboradores o cualesquiera que busque a través de su delación un beneficio premial, se dice que su dicho siempre debe de verse como necesario de ser
corroborado, de ser confirmado o contrastado por otras fuentes o medios de investigación o de prueba. Eso es una conclusión que dimana de la propia ley, del propio código y también, por cierto, de la naturaleza de las cosas, porque un testigo, un coimputado, una persona que a través de su versión busca un beneficio para sí, siempre determina la posibilidad de que exagere, de que agregue hechos inexactos con una finalidad de favorecimiento personal. Y por tanto, esos dichos, esas sindicaciones o coincriminaciones tienen que tener el aval de un medio de prueba alternativo, objetivamente distinto a esa versión. Eso es lo que exige la ley y lo que estamos recordando en este acuerdo plenario. Nosotros el próximo fin de mes, vamos a publicar el acuerdo plenario sobre organización criminal y bandas criminales, ¿no? Lo que contemporáneamente se sabe y se asume como una pauta criminológica de configuración de estas organizaciones o agrupaciones es que no necesariamente en la estructura organizacional debe ser rígida, pueden ser flexibles, pueden ser organizaciones de un contenido no tanto vertical sino horizontal. Pueden haber formándose redes con ciertas lógicas autónomas entre sí, pero en un marco común de plan delictivo criminal. Este es un dato científico o criminológico que tiene que tenerse presente. No hablemos siempre que hay un cargo, que hay un jefe, hay un subalterno, hay estamentos. No. Se trata de que exista una estructura organizativa que puede tener muchos perfiles y muchas lógicas y muchas formas de expresarse. Y lo que se requiere es, como es obvio, que exista un nivel desde prueba fuerte o vehemente o desde sospecha fuerte o vehemente de que tal organización o tal banda existe, se ha conformado, hay un plan criminal y hay una determinada estructura que le da sentido y por tanto le da peligrosidad a su línea de actuación. Hemos dicho en este acuerdo, en este número 1, vamos a ser mucho más amplios en el número 7 u 8 creo, de que nosotros en primer lugar, cuando la imputación es por organización criminal, tenemos que tomar en cuenta que deben de cumplirse estos criterios que son de pura tipicidad. Y adicionalmente decimos que la integración de un individuo a una organización criminal determinada tiene como una base sólida, pero base al fin y al cabo, de que puede utilizar la organización ya sea para fugar o para entorpecer la actividad productiva. Pero ese solo dato no es suficiente y requiere de mayores aportes de concreción de cómo, por qué, para qué, desde qué perspectiva, algo más que le dé consistencia. Uno no puede ir deteniendo a las personas con criterios abstractos o presunciones que son muy genéricas, muy amplias y gaseosas. Eso es lo que se está diciendo. La base legal de legitimación tiene que ser el cumplimiento de los fines constitucionalmente exigibles en un proceso penal. Y por tanto son dos los peligros que uno debe de evitar mediante la prisión preventiva: peligro de fuga y peligro de obstaculización de la actividad probatoria. El código, y en este punto es homólogo, es
conteste es parecido a todos los códigos que rigen en América Latina y en Europa. Esto es algo común, esto es algo propio de nuestro mundo y de nuestra perspectiva, de nuestro ámbito de cultura, así que no es nada nuevo. Lo que hace la ley es fijar algunos datos, unos criterios, datos que hay que cumplir para poder estimar que el riesgo es concreto. Y así, por ejemplo, hace mención a la gravedad del delito, a la inexistencia de un arraigo, ¿no es cierto?, a la posibilidad de utilizar una organización o terceros, de poder quebrar o obstaculizar la actividad probatoria, etc. Se dan datos que la ley incorpora para que el juez los analice y haga un juicio de optimización o un juicio de análisis en concreto, ¿no es cierto? Eso es lo que la ley establece y estamos dando en esta línea un conjunto de directivas o de directrices que los jueces pueden seguir para tener más claro su análisis del caso y que una medida como esta responda a baremos de muy alta configuración. El Acuerdo Plenario 1 sobre prisión preventiva no solo analiza en clave constitucional y dogmático procesal cuáles son los principios que informan esta institución, y el más relevante, por cierto, es el de excepcionalidad. La regla es la comparecencia y la excepción es la prisión preventiva, primer criterio. En segundo lugar, hemos destacado que tiene que cumplirse un requisito, un presupuesto, perdón, y dos requisitos. En tercer lugar, hemos definido los alcances de cada dato que la ley incorpora para que pueda analizar en concreto el riesgo que se puede presentar. Además, hemos fijado una serie de pautas que tienen que ver con el plazo de la prisión preventiva. Y también, de conformidad con la jurisprudencia internacional, hemos dado detalles, datos, criterios que sirven para medir el plazo. La ley dice 36 meses, 18 y 9, así en general. Los plazos máximos son casos muy excepcionales y por tanto el juez tiene que ponderar en cada caso según la naturaleza de la causa, la complejidad de la causa, el comportamiento del imputado anterior, el comportamiento previsible, etcétera. Y esos niveles son los que merecen tomarse en cuenta para decir 1 mes, 2 meses, 3, 4, 5, 6. Siempre este tipo de instituciones tiene una regulación, son textos abiertos y dan al juez una gran posibilidad de determinación en lo que se llama una amplitud a los efectos de darles libertad para configurar en cada caso. Por eso que el caso concreto es determinante y no se pueden dar reglas matemáticas. El caso concreto es fundamental. Y por eso es que se requiere tomar muy en cuenta el análisis específico del caso concreto. Eso es lo que nos va a decir si una opción es desproporcionada o si es antes irrazonable. Ahí hemos atajado varias cosas, en fin, y hemos también indicado cómo deben ser las audiencias. Esas audiencias kilométricas de horas y horas no tienen ningún sentido. Son audiencias que perturban el análisis adecuado y no se van al núcleo de lo que significa que en el caso concreto cuál es lo más importante. Entonces hemos hecho unas precisiones
indicaciones en esos temas que esperemos ya no ver ese tipo de espectáculos que no son propios de un análisis de prisión preventiva.